noches, hermanos. Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida ahora a esta presentación simbólica, porque bueno, pues así es, del Señor Jesucristo. El tema que va a discernir nuestro hermano Enrique se llama el simbolismo en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida y todos atentos, por favor, los micrófonos apagados. Muchas gracias. Cuando Bien. tú decidas, Enrique. Sí, muchas gracias, Connie. Bien, pues buenas noches a todos. Me da gusto que estén con nosotros compartiendo este momento que pues tiene un simbolismo porque es un Jueves Santo en la tradición judeocristiana o cristiana romana de la religión católica, donde se conmemora la Semana Santa. Y bueno, pues se eligió este tema que tiene relación precisamente con estos acontecimientos y con prácticamente que es la culminación de la vida del Maestro Jesús. La forma en que voy a presentar este trabajo es la siguiente. No vamos a compartir pantalla porque son textos muy largos y no me gusta que aparezcan así. Quienes han participado en mis pláticas, en las charlas que hemos compartido, pues generalmente son textos cortos y bueno, los leemos y vamos dando alguna explicación. En este caso, pues les digo, son textos muy grandes, muy largos y entonces preferí que no aparecieran en la pantalla. No vamos a compartirla. Pero he de decirles que si podemos llamarle al trabajo, pues muy pomposamente, pudiéramos decir, se hizo una pequeñísima investigación así por el poco tiempo que tuvimos para preparar esto, suficiente desde luego para poder obtener, creo que, información importante. Hay textos del libro A los pies del maestro, de La voz del silencio, de la sabiduría antigua de Annie Besant, y de otros textos menores, incluso del glosario teosófico para las definiciones, y bueno, de la Biblia, incluso, bueno, pues están sacados para presentarse pues los pasajes de la vida del Señor Jesucristo, a los cuales yo de manera personal les doy una interpretación. Esas son interpretaciones de un servidor, pueden estar o no de acuerdo con su punto de vista de ustedes, pero eso está bien porque tenemos libertad para poder interpretar según nuestro punto de vista, es decir, según nuestra concepción, tener nuestro propio punto de vista. Entonces, se trata precisamente de ejercer esa libertad de pensamiento que tenemos en la sociedad teosófica y es muy válido que puedan o no estar de acuerdo. Entonces, vamos a dar principio con esta presentación. Y lo primero de lo que voy a comentarles es acerca del gran símbolo que tiene el cristianismo, que es la cruz, ¿verdad? Entonces, hay información respecto de la cruz, y no es toda la información que existe acerca de las diferentes cruces, ¿verdad? La cruz ansata, por ejemplo, la cruz latina, la cruz del Calvario, que es de las que les voy a hablar, y hay otras cruces como la svástica o suástica y otras, ¿no? Pero todas tienen el mismo propósito. Generalmente, todas se refieren a lo mismo. Entonces, la cruz del Calvario es esta forma de cruz y precisamente que no data del cristianismo. Esta cruz que conocemos
a través de la historia del cristianismo, era conocida y utilizada para fines místicos millares de años antes de nuestra era. Figuraba indispensablemente en varios rituales de Egipto y Grecia, de Babilonia y la India, lo propio que en la China, México y el Perú. Es un símbolo cósmico, lo mismo que fisiológico, es decir, un símbolo fálico. Es la representación de espíritu y materia, positivo y negativo. Aquí podemos inferir que la cruz, en todos los tiempos y en todas las culturas, mayormente las más grandes culturas, las más milenarias, pues siempre han tenido a la cruz como un símbolo pues muy importante, porque se le relaciona con el espíritu y con la materia, con la evolución del hombre, etcétera, etcétera. Bien, tenemos otro símbolo, que es el pez. Precisamente el cartel tiene la significación precisamente de que tenemos una imagen de un pez dibujado en la arena. Bien, el símbolo del pez se ha referido con frecuencia a Jesús, el Cristo del Nuevo Testamento, en parte porque las 5 letras que componen dicha palabra son las iniciales de la frase griega Iesus, Christos, Teu, Hoius, Soter, que significa Jesucristo o el Salvador, Hijo de Dios. Por esta razón, sus seguidores en los primeros siglos del cristianismo eran frecuentemente llamados peces, y en las catacumbas se encuentran peces dibujados o esculpidos. Tómese en cuenta también el relato de que los primeros discípulos de Jesús eran pescadores, y quien les decía, Jesús les decía, yo os haré pescadores de hombres. Bien, hasta ahí con respecto al pez en función del dibujo, pero hay más. Los que saben de astrología también lo dan como una referencia de la iniciación con el nacimiento, con el advenimiento del Cristo, es el punto de partida para la era de Piscis también. Entonces, también tiene esa connotación desde el punto de vista astrológico, la presencia de los peces a partir de la era cristiana, la cual, pues, recientemente, según los astrólogos, se ha dado por finalizada finalmente con la entrada de Acuario. Recordemos que la rueda zodiacal viene en sentido inverso a las manecillas del reloj, es decir, de Piscis pasamos a Acuario, que es el signo que le antecede a Piscis. Entonces, ahora se supone que estamos ya en la era de Acuario. Entonces, esas son las referencias que yo encontré con respecto a el símbolo del pez. Bien. Ahora, como se trata de hablar fundamentalmente de la vida del Señor Jesucristo, y que quienes estudiamos teosofía y otras ramas del conocimiento, llamémosle esotérico, en el sentido, pues, no tan oculto, pero que nosotros sí podemos hablar de que hay esos visos del esoterismo, aunque en nuestra práctica, pues son, vamos a decir, conocimientos y prácticas exotéricas, tanto en las religiones como en la masonería, yo creo, no tengo mayor conocimiento, en el gnosticismo, en los rosacruces y por supuesto en teosofía. Recordemos que la señora Blavatsky dice que apenas se nos permite ver un poquito a través del haber levantado un poquito el velo de Isis, ¿verdad? La sabiduría eterna. Entonces,
vamos a hablar acerca de lo que es una iniciación, según un concepto que yo investigué y que ahora les expongo. Iniciación es una palabra derivada del latín initia, que significa los primeros o fundamentales principios de una ciencia. La práctica de la iniciación o admisión en los sagrados misterios enseñados por los hierofantes, es decir, aquellos que revelan las cosas sagradas o la ciencia sagrada. Estos son sabios sacerdotes de los templos. Esta práctica es una de las más antiguas. A tal efecto se dice, nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros sin haber pasado antes por la angosta puerta de la iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable. Entendemos, porque lo hemos escuchado en múltiples ocasiones en las sesiones de estudio teosófico, que llegar a ser un iniciado es una tarea muy ardua, muy difícil y que no se consigue simplemente con que lo soñemos o con que lo deseemos. Hay que trabajar mucho, fundamentalmente, tratando de apagar los fuegos de la pasión, de los deseos y de el deseo de poseer lo material y estar atados a ese tipo de elementos que tienen que ver con la materia, necesariamente lo mantienen a uno, digamos, en una lucha constante. El yo superior trata de liberarse de esas cadenas, de esos grilletes, pero las fuerzas de la materia son tan grandes que hay que trabajar mucho para poder desapegarnos de ello, y eso no se logra de la noche a la mañana. Hay que trabajar durante muchas encarnaciones de manera constante y en el mismo sentido, porque si en una encarnación trabajamos en una dirección y en la siguiente encarnación trabajamos en otra, pues entonces no avanzamos y estaremos girando en el mismo círculo sin avanzar absolutamente nada. Entonces, esto de llegar a una iniciación tiene un antecedente que les voy a comentar. En la evolución del hombre o de la mónada espiritual, vamos a decir, hay tres momentos que son fundamentales. El primero es de que una vez ya entrada en el ciclo de evolución, en el larguísimo ciclo de evolución, a través de los reinos elementales, de los tres reinos elementales, posteriormente se pasa al reino mineral, luego al vegetal, posteriormente al reino animal, y finalmente el primer gran momento de la mónada, en tanto hombre, sucede cuando viene la individualización para el ser humano, es decir, ya se convierte en ser humano, ya se convierte en un ser consciente de lo que es, a través de la dotación, desde luego, de la mente. Pero ese es el primer gran acontecimiento que le ocurre al hombre, a la mónada, vamos, mejor dicho, ¿sí? Ya una vez que es un ser humano, ya está individualizado. Y esa individualidad se la da el poder de la mente. Entonces, posteriormente, el siguiente gran acontecimiento, después de millones de años de muchas encarnaciones, adviene el segundo gran acontecimiento, y me refiero a la primera iniciación, la entrada, el ingreso al sendero de sabiduría, que en estas escrituras también se le llama el sendero del dolor. Bien, y el tercer gran momento para el hombre es la cuarta iniciación, cuando el hombre deja de ser hombre y se convierte en un superhombre, se convierte en un maestro de sabiduría. Esos son los tres grandes momentos que advienen en la vida del hombre, en la vida de la mónada, a través de experiencias sin cuento, de
ciclos y ciclos de existencia, de triunfo, de derrotas, de dolor y de goce individual en cada uno, y desde luego aunados estos acontecimientos con el desarrollo evolutivo de toda la humanidad y de todo lo que existe dentro del plan divino. Entonces, esos son los tres grandes acontecimientos que le ocurren al ser humano. Entonces, para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, la puerta de la iniciación a la vida perdurable, ha de llegar a tan alto grado de evolución que para él deje de tener el menor interés todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con toda abnegación al maestro y ayudar a la evolución de la humanidad aún a costa de los mayores sacrificios personales. Recordemos que toda la obra de la señora Blavatsky, siempre ella le dio un alto significado a la obra de los maestros. Todo lo que ella hizo lo dedicó a sus maestros. Entonces, aquí se significa este dato precisamente porque es la obra de los maestros. Desde luego que esos maestros tienen otros maestros que están dirigiendo todo el esquema evolutivo. El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero en 4 etapas o grados diversos de iniciación. Cada una de estas iniciaciones va acompañada de una expansión de conciencia que proporciona lo que se llama la llave del conocimiento, que es asimismo, la llave del poder, puesto que en los reinos de la naturaleza, saber es poder, pero no es un conocimiento para la personalidad. Este es un conocimiento para el espíritu, para el ser superior, para el ser interno. Solamente de esa manera podemos entender que el conocimiento se convierta en un poder desde luego que sea benéfico para los más, o en general para la humanidad y para todo el proceso, para todo el esquema evolutivo. Desde luego que habrá y hay quienes adquieren los poderes por el ejercicio de su voluntad, pero para beneficios personales. Y eso se convierte en magia negra. Entonces, este conocimiento debe ser encaminado a la obra de la ley de evolución que es expuesta por los grandes maestros de sabiduría y que a través de sus mensajeros, como en el caso de la señora Blavatsky y otros que nos han visitado, el maestro Jesús, desde luego, han tenido en sus manos toda esa enseñanza y con el corazón nos lo han proporcionado, nos lo han hecho llegar, y eso hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de que nosotros estamos en ese proceso y algún día podremos compartir lo que atesoremos en nuestros corazones para el bien de la humanidad. A un iniciado se le designa con este nombre a todo aquel a quien se ha admitido en los misterios y se le ha revelado los secretos de la sabiduría mística y que han sido iniciados por los adeptos o maestros de sabiduría. Estas iniciaciones, he de decir, no se dan en el plano físico, se dan en el plano mental. Y es en el principio mental donde se reciben estas iniciaciones. Los planos sutiles no de ninguna manera se dan a través del cuerpo físico, sino que en los planos superiores, en el principio correspondiente, se otorgan estas iniciaciones y son otorgadas por los maestros de sabiduría. Bien. Continuando, diremos que con el nombre de iniciaciones se conoce en esoterismo a los estados cualitativos que se van alcanzando en el sendero evolutivo. En la evolución de este planeta, el ser humano puede alcanzar 5 iniciaciones que van desde el reconocimiento de la conciencia interior o Cristo interno hasta calidad misma
de maestro. Simbólicamente se han relacionado con 5 acontecimientos en la vida del Maestro Jesús. La primera iniciación tiene que ver con el nacimiento del niño en la cueva de Belén. La cueva representa el plano físico, la materia y los apegos a ella. Análogamente representa el nacimiento del Cristo o la conciencia crística o el niño Cristo en la cueva o el interior del centro del corazón del hombre. Eso es lo que representa, según alguna literatura, esta primera iniciación, es decir, lo que comúnmente escuchamos que se dice el nacimiento del Cristo en nosotros. Esa es la primera iniciación que tiene que ver con la cosa material. En la primera iniciación, el proceso es empezar a deshacerse de todos los apegos materiales, cosa que no es nada sencilla, desde luego, porque tiene que ver con el apego de estas circunstancias, de estos elementos, durante miles y miles o millones de años. Entonces, una vez de que el hombre es autoconsciente, empieza a darse cuenta de lo benéfico que es contribuir con la evolución o con el plan evolutivo de la divinidad o del logos, y entonces es cuando vienen, viene la lucha de las fuerzas contrarias, la positiva y la negativa. Y la lucha es a muerte. No debe haber cuartel, no hay cuartel en ninguno de los casos. Finalmente, el poder de la voluntad y del amor divino se impone, y a través de ello es de que esta primera iniciación representa un reto para el recién ingresado en el sendero del dolor, en el sendero de la sabiduría. Y es desde luego muy importante que quien inicia esta lucha debe estar sano de su cuerpo físico. Solamente de esa manera pueda resistir los embates de las fuerzas contrarias. Porque si un discípulo está enfermo, es difícil que pueda cumplir con todo lo que el maestro le está indicando. Entonces, la primera condición para poder acceder a este camino es tener un cuerpo sano, fuerte, poderoso, para que pueda seguir avanzando, porque todavía tiene mucho que ver el cuerpo físico. No nada más se trabaja en los planos sutiles, sino también en el cuerpo físico. Entonces, a través de la materia, ha de vencer con su voluntad a la materia, que es parte de su desarrollo y que le ha sido conocida para el hombre desde el principio de los tiempos. Pero a medida que se va haciendo autoconsciente, se va dando cuenta de que es necesario emprender el vuelo a mayor altura. Entonces, no es una cosa sencilla esto de la primera iniciación, sobre todo que se llega, vamos a decir, como un novicio, falto de experiencia para tratar con los asuntos. Desde luego que siempre se está acompañado de los agentes de los maestros de sabiduría para que ayuden, para que acompañen en este proceso tan difícil, tan doloroso, el empezar a desapegarse de la cosa material. Bien, en este acontecimiento que se nos presenta como una imagen del nacimiento del Cristo en Belén, la presencia de los Reyes Magos con su ofrenda de oro, incienso y mirra simbolizan la sabiduría, la compasión y la fuerza de voluntad. A partir de aquí, el hombre toma el control de la personalidad, trabajando intensamente en los planos físico, mental y emocional. Entre la primera y la segunda iniciación transcurren varias encarnaciones. Esto está relacionado con la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez del hombre llamado Jesús, teniendo toda clase de experiencias que le capacitarán para obtener la segunda
iniciación. Un ejemplo, Lucas describe una fase del desenvolvimiento psíquico de Jesús. José y María, es decir, lo que representan la materia, han perdido al niño, es decir, la materia siente que están perdiendo aquello a lo que han tenido en sujeción. Han perdido al niño mientras paseaban con ellos en los días de fiesta de Jerusalén, es decir, la fiesta del placer de vivir la vida cotidiana, normal, vamos a decir, ¿verdad? Tiene esta significación. A la queja de los afligidos padres, Jesús responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre, es decir, de la mónada espiritual, me conviene estar? Durante esta etapa, el hombre está penetrado por una doble vida. Se halla sujeto a sus padres, es decir, a la materia, pero crece en sabiduría. Es decir, que a través del ejercicio de la voluntad y con el conocimiento adquirido acerca de la sabiduría, tiene que estar trabajando constantemente. Durante la vigilia, a través de la mente, del cuerpo, de los deseos, que son los que impulsan a realizar las acciones correspondientes, utilizando al cuerpo físico, desde luego. Pero cuando se está, digamos, en los otros planos, porque el cuerpo está aletargado, en el estado de sueño, se sigue trabajando. Incluso nosotros no tengamos la idea de que al dormirse el cuerpo físico, ya todo lo demás queda adormecido. Seguimos trabajando en los otros planos. La mente no descansa, los cuerpos sutiles no descansan. Y no descansan porque no se cansan, precisamente, ¿no? No hay cansancio en esos términos, como nosotros lo conocemos. Por lo tanto, cuando nosotros dormimos, cuando el cuerpo físico, mejor dicho, está aletargado, está dormido, se está recuperando, entonces los otros principios, en la medida de cada quien, según su evolución, siguen trabajando en el plano en el que puede trabajar. Bien. La primera iniciación significa el reconocimiento o identificación con el yo superior, es decir, ya tenemos conciencia de qué es lo que somos y para qué estamos aquí. Entonces el yo superior, la mente superior, empieza a tener control sobre sus vehículos inferiores, sobre sus principios inferiores, en este caso, el deseo y, desde luego, la parte de la mente que llamamos la mente inferior o mente concreta, y el cuerpo físico fundamentalmente. Una vez en el sendero, el discípulo viene a ser el hombre sin hogar, porque no considera a la tierra como su morada, no tiene tampoco residencia especial, y su única patria es el sitio donde puede servir a su maestro. Otra vez aquí la significación del servicio al propósito del maestro, desde luego. En el Evangelio de Lucas se dice con relación a lo antes mencionado: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Es decir, que una vez que está en el sendero, el discípulo debe liberarse de 3 obstáculos o ligaduras como condición ineludible para alcanzar la segunda iniciación. Para ello, debe arrancar de raíz los defectos de carácter, llevando hasta el extremo las tareas que se ha impuesto. Es decir, en el sendero de la sabiduría divina no hay componendas, no hay tratos acerca de que, pues,
Esto quiero dejarlo para después, si me lo perdonan, si me lo dispensan, pues lo dejaré para después. Eso no es posible, no hay tratos. La responsabilidad es del que inicia esta tarea. Los maestros solamente acompañan sus esfuerzos, no hacen otra cosa, no ayudan. Aquello de que te voy a levantar para que continúes, solamente será a través de el poder dar fortaleza espiritual, pero nunca entrometerse, porque los maestros no se entrometen en el karma de nadie, menos de sus discípulos. El discípulo tiene que ir solo, haciendo su trabajo. Bien. La primera ligadura a la que me referí anteriormente, y es la que debe eliminar, en primer lugar, es la ilusión del yo personal, el cual trata de imponerse al alma como una realidad. Es decir, que nosotros a través de nuestra personalidad o de nuestra mente inferior, creemos que lo que nosotros vivimos, eso es la realidad. Y solamente es un reflejo realmente de la verdadera existencia de un acontecimiento que está y que viene de otros planos. Pero desde luego que para nosotros es una realidad, pero no para el espíritu. Para el espíritu es una ilusión. El yo personal, la mente inferior, es el centro del egoísmo, el precursor de la separatividad. Por ello, en el libro A los pies del maestro, encontramos la siguiente instrucción. Tu cuerpo mental deseará considerarse orgullosamente separado de otros, pensar mucho en sí y poco en el prójimo, aun cuando las leyes, aun cuando lo hayas desligado de los intereses mundanos, todavía tratará de ser egoístamente calculador y deshacerte en tus intentos, y te hará pensar en tu propio progreso en vez de pensar en la labor del maestro y en ayudar a los demás. Y efectivamente, aquí nos ocurre que cuando ingresamos a la sociedad teosófica o empezamos a tener interés por estos conocimientos, tenemos ansiedad por saber y saber más. Y cuando empezamos a conocer más, resulta que cuando estamos en una sesión de trabajo, de estudio, generalmente nos gana el egoísmo, nos gana el orgullo y creemos que por saber más, desde el punto de vista intelectual, somos mejores y estamos muy lejos de esa, a través de esa consideración de que eso se haga realidad. Por el contrario, el que piensa que ha mejorado por el simple hecho de tener mayor conocimiento que los demás, se está afectando grandemente porque está dándole fortaleza al orgullo. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta para nuestros estudios. Es importante que sepamos realmente que somos aprendices. Es decir, somos ignorantes. El hecho de que conozcamos un poquito acerca de esta sabiduría no quiere decir que seamos sabios. Estamos teniendo un poquito de conocimiento, lo que se nos ha permitido en esta generación o en esta encarnación. Poco a poco iremos avanzando. En el sendero de la evolución no se dan saltos. En el sendero de la evolución se va avanzando lenta y paulatinamente. Eso sí, nunca se deja de avanzar, ¿verdad? Por lo tanto, el discípulo debe sentirse uno con todos los demás, sin privilegios personales. Eso es lo que debe aprender un discípulo en la primera iniciación. Empezar a sentir esa unidad con todos y con todo lo demás. Bien. El segundo obstáculo a vencer es la duda. Cito a Lucas nuevamente.
Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, una vez de que el discípulo, el hombre en el sendero, toma la decisión de seguir ese camino, ya no debe pensar en el pasado. El pasado es una ligadura tremenda de la cual debemos deshacernos. Y para el discípulo, entre más pronto, mejor. Es decir, aquel que tiene el deseo de elevarse a los reinos sutiles para poder servir a los demás, no debe tener ninguna duda acerca de lo que pretende es lo real, es lo verdadero y es lo útil, pero no pensando en su propio progreso, sino para los demás, para poder servir, para poder ayudar al propósito de la evolución. Entonces, la duda debe ser totalmente aniquilada para las aspiraciones de un discípulo, para poder llegar a la segunda iniciación. Entonces, la duda debe desaparecer de su corazón y debe ser de una manera decidida y a través del conocimiento y no por ciega repulsión, es decir, no porque yo sienta repulsión hacia aquello, sino porque se debe aceptar y conocer la reencarnación, el karma y la existencia de los maestros como hechos reales de la naturaleza, comprobados por él mismo, de suerte que en este aspecto no pueda en adelante turbar su espíritu duda alguna. Dice a los pies del maestro: el ocultismo no admite componendas entre bueno y malo. A cualquier costa deberán hacer aquello que sea correcto y abstenerse de lo indebido, sin reparar en lo que piense o diga el ignorante. En este sentido, una vez adquirido el compromiso, no debe haber duda de que tal decisión es la correcta. ¿Sí? Y es la correcta porque es lo que está señalando el maestro como el sendero correcto. Y si el discípulo obedece, si el discípulo hace el trabajo correctamente, entonces estará efectivamente en la dirección correcta y su decisión, por supuesto, será una decisión correcta. La tercera ligadura es la superstición. Y vuelvo a citar a Lucas. Y dijo el otro, y dijo a otro, Jesús le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí ya lo entendemos, creo que se ha dicho bastante. Esto de deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, deja que aquellos que están en relación con el muerto son muertos también, es decir, nosotros somos esos muertos, muertos en vida, porque no tenemos conciencia de la vida superior, no tenemos todavía acceso a ella, apenas estamos en los primeros atisbos tratando de entender estas enseñanzas. Entonces, esto es muy significativo. Mientras no despertemos al reino del espíritu, seguiremos como muertos, seguiremos dormidos. Entonces, es necesario que tengamos esto muy en cuenta para que vayamos despertando al reino de Dios, al reino de la sabiduría. Por eso la indicación es tajante. Y tú ve y anuncia el reino de Dios, es decir, el reino del amor, el reino de la sabiduría, el reino de la paz y de la armonía. Pero para eso hay que trabajar mucho. Primero, para poder dar a los demás esa armonía, ese amor,
debemos tenerlo, vivirlo, expresarlo para poder compartirlo. De otra manera, no es posible, porque el que nada tiene, nada puede ofrecer. La superstición se desvanece por sí misma a medida que el hombre progresa en el conocimiento de las realidades y a medida que comprende el papel desempeñado en la economía de la naturaleza por los ritos y las ceremonias. A este respecto, en el libro de A los pies del maestro, encontramos que dice lo siguiente: quien deseare hollar el sendero deberá aprender a pensar por sí mismo, pues la superstición es uno de los mayores males del mundo, uno de los grilletes de los cuales deberás liberarte por completo. Los muertos, desde luego, somos nosotros, y hagamos lo que hagamos frente a la muerte de un ser querido, no podemos cambiar nada solo porque lo deseemos. Las leyes de reencarnación, karma y evolución se cumplirán irremediablemente. Entonces, estos son los 3 grilletes, como lo dice A los pies del maestro. Hay que eliminarlos, hay que aniquilarlos para poder continuar. Si seguimos atados a la duda, a la superstición y a nuestro yo inferior, al yo de la personalidad egoísta, entonces no hay manera de avanzar. La segunda iniciación, simbolizada por el bautismo en el Jordán, tiene relación con el agua, con el plano emocional o astral. El hombre adquiere el dominio de sus deseos, pasiones y apegos. Al ser un río, desde luego, que habla de que es un agua viva, un agua corriente, un agua que va a limpiar esas pasiones, esos bajos deseos. El agua representa, desde luego, el plano astral, el plano emocional, el plano de los deseos. Pero no consideremos que todos los deseos son bajos. Hay deseos elevados y precisamente por eso se toma como simbolismo a un río vivo que corre, que lava, que limpia. Entonces, una vez recibida la segunda iniciación, comienza un periodo de intensa actividad, de lucha interna, en soledad y de las más grandes pruebas a que puede estar sometida la personalidad. Vencidas todas las pruebas, en el simbólico desierto, el hombre simbólicamente sube al monte Tabor, por encima del agua, es decir, al plano mental, el lugar o estado de conciencia donde encuentra a aquellos que le precedieron, es decir, Moisés y Elías, y acompañado por 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que quedan adormecidos en el plano físico. Jesús se retira a aquel secreto lugar, el plano mental superior o causal, donde puede entrar él mismo únicamente o cada hombre cuando ha llegado su hora. Estas 2 iniciaciones se señalan como etapas muy duras, porque se lucha contra sí mismo hasta lograr el olvido total de sí. Y esta es la etapa hacia el amor incondicional y servicio a los demás. Seguidamente encontramos que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre, es decir, deseo. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, la interpretación que podemos dar es la siguiente: el espíritu es la mónada que conduce a la mente superior, al hombre, hasta el desierto, es decir, a un estado, a una condición en que él tiene que enfrentarse solo a las circunstancias que le advengan. Eso representa el desierto.
donde no hay una muestra de otra vida más que la de él. Y en ese estado de conciencia, él debe luchar, ¿verdad? Al estar sometido para probar su fortaleza a través de su mente superior. El tentador es el deseo y la mente inferior, conocida también como kama manas en conjunto. El pan es la cosa material. Todo lo que emana de la divinidad son las cualidades espirituales, las cuales no son necesarias para el cuerpo físico, sino para el alma espiritual, es decir, buddhi, manas, la unión de ambos principios. Entonces, el diablo, el tentador, lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate para abajo, o sea, lánzate, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. En este caso, el diablo, el deseo y la mente inferior significan esa parte tentadora hacia el yo superior, que tratan de mantenerlo en el nivel en el que estaba, relacionado con la materia, con el egoísmo, con la separatividad. Cuando dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, se refiere al cuerpo físico, ¿verdad? Porque eso le convenía al tentador. Recordemos que a Jerusalén se le llama la ciudad santa, pero esotéricamente es el cuerpo físico. También se le llama el templo de Dios, al cuerpo físico, ¿verdad? Y entonces, al llevarlo a lo más elevado del templo, es llevarlo, desde luego, a la mente, pero a la parte inferior de la mente, del manas, en general, que es la mente. Échate para abajo es una invitación a la degradación. Entonces, Jesús dice que no tentarás a Dios. Y eso quiere decir, no tentarás, no tratarás de socavar las cualidades divinas que ya están en ti, en el discípulo, ¿verdad? Entonces, hay que conservar eso como un tesoro invaluable. Cada cualidad adquirida debe resguardarse a costa de todo, desde luego, de todo sacrificio, y en algunos casos hasta perder la vida física, desde luego. Dice, luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. La materia, desde luego, hablando, la personalidad, hablando en todo su esplendor. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto es una prueba para el alma espiritual que aún conserva rasgos de egoísmo y orgullo que tratan de arrastrarla al mundo de la materia, que es el reino de la ilusión. Pero la decisión está tomada y nadie ni nadie le hará retroceder. Desde luego que, si mal no recuerdo, en el libro de La Voz del Silencio se dice que hay que tener mucho cuidado porque siempre está el riesgo de pisar en falso y que al tratar de alcanzar un peldaño más en el sendero de la evolución, si el pie que habrá de posarse en ese peldaño está manchado, hará ceder toda la escala bajo sus pies y retrocederá hasta el principio. Eso es un gran retroceso, desde luego, para el discípulo y en términos generales para el alma que desea desapegarse de la materia, que ha iniciado el proceso de su iluminación.
Por ello, en la voz del silencio se dice al discípulo: cuando ya más fortalecida tu alma en su seguro refugio y arrancándose del tabernáculo protector, es decir, del cuerpo físico, extiende su hilo de plata y se lanza adelante, cuando al contemplar su imagen en las olas del espacio murmura: este soy yo, declara, discípulo, que tu alma está presa en las redes de la ilusión, es decir, la ilusión de la personalidad. Es decir, la falsedad. Y en esta idea del yo soy yo, un hombre o mujer de tal o cual nombre, una entidad independiente, en lugar de ser una parte inseparable del todo, se convierte en algo separado. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Solamente los seres humanos que dependemos todavía de la materia, pues nos dejamos convencer por el canto de las sirenas, como se dice alegóricamente. La tercera iniciación está simbolizada por la transfiguración del Señor. Es considerada como la primera iniciación mayor, ya que las anteriores se dan mientras se considera funcionalmente real a la personalidad, la cual, desde el punto de vista de la realidad una, no es más que una ilusión. La multiplicidad no tiene consistencia alguna en la realidad, es decir, en la unidad. Es decir, todas las partes fragmentadas, todos los fragmentos de la constitución septenaria del hombre deben irse reuniendo para que se reconozcan como una unidad y juntos luchen para poder trascender aquello que buscan con persistencia, con denuedo, y desde luego debe ser con fortaleza espiritual. La transfiguración señala un punto en el que se descubre que todo es divino, hasta lo material de uno. El cuerpo físico y la verdad de este enunciado queda testimoniado en que no es solo un pensamiento correcto, sino la verdad pura, en el hecho de que la materia física se hace refulgente. Es decir, recordemos que en la transfiguración, de pronto, se empieza a transformar la imagen del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y entonces no solamente brilla intensamente el huevo áurico, sino que también afecta a la cosa material, la cual es transformada también, ¿verdad? Pero eso solamente lo puede resistir el cuerpo físico de un discípulo preparado para recibir precisamente la energía de la representación de la divinidad, que en este caso, en el cuerpo del Maestro Jesús, es la energía crística, es el ser crístico, el Cristo que está manifestándose a través del cuerpo del Maestro Jesús. Un cuerpo de un ser mortal común y corriente no resistiría tal impacto energético, quedaría hecho trizas al menor contacto con esa poderosísima energía. Entonces, el cuerpo del Maestro Jesús fue preparado precisamente para poder albergar esa energía poderosísima, tan elevada del Señor Cristo. Y aquí, para quienes no hayan escuchado acerca de esta dualidad, habremos que decir que el Maestro Jesús es un ser, es una entidad diferente a el Cristo. El Cristo es una entidad superior a la entidad llamada Jesús, que utilizó el cuerpo del Maestro Jesús para venir a dar sus enseñanzas a la humanidad. Bien. El Evangelio de Lucas nuevamente nos dice:
Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Es decir, fue a meditar. Y una vez en meditación, sucedió lo de la transfiguración. Y sucedió que mientras oraba, es decir, meditaba, el aspecto de su rostro se mudó, es decir, se transformó, y sus vestiduras eran de una blancura fulgurante, es decir, su imagen se transformó y se pudo observar dentro de su huevo áurico. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, es decir, eran sus guías. Ellos eran los guías o sus hierofantes, aquellos que le ayudaron a comprender a través de la revelación de los misterios. Ellos, en su momento, a través de la historia bíblica, fueron apareciendo y desde luego que tienen parte en toda la historia de la vida de Jesús, por supuesto. Entonces dice que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria, es decir, en el plano búdico, y hablaban de su partida, de la partida de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. En Jerusalén quiere decir en y a través de su cuerpo físico. La ley tenía que cumplirse, pero a través del ejercicio de su cuerpo físico. Por supuesto que los demás principios elevados tuvieron parte, pero sin el cuerpo físico no era posible hacer la representación como nosotros la conocemos hoy en día en la historia bíblica. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Es decir, estaban sus cuerpos físicos aletargados, es decir, en una especie de trance. Es mi punto de vista. Y con su principio mental, por eso dice, pero estaban despiertos. Entonces, con su principio mental pudieron participar de tan grande acontecimiento espiritual, después del cual se convierte en la representación del amor universal, cuya ternura irradia sobre todo amor, sobre toda la existente. Es el amigo de todas las criaturas y ama todo cuanto vive en un mundo donde todo vive, siendo de este modo la encarnación viva del amor divino. En eso se convirtió el Señor Jesucristo una vez que adquirió la tercera iniciación. Se llenó de amor y lo compartió y lo sigue compartiendo con toda la humanidad, con todo el género humano. Ahora pasemos a la 4ª iniciación. En esta etapa de su evolución, el hombre crucifica a ambos polos, es decir, los polos opuestos en el que estamos inmersos, ¿verdad? Los polos opuestos, que se les llama el par de opuestos. Entonces, crucifica a ambos polos, liberándose para siempre de la sujeción y dependencia de ellos. A su derecha, el polo positivo, simbolizado por el buen ladrón, Dimas. A su izquierda está el polo negativo, simbolizado por el mal ladrón, Gestas. Pero ambos ladrones, al fin y al cabo, mientras ellos estén activos, el hombre no puede liberarse. El buen ladrón le pide que se acuerde de él cuando esté al lado del Padre, y la respuesta de Jesús es afirmativa: tú estarás conmigo. Esta es la confirmación de que a los planos superiores asciende únicamente toda vibración elevada que, por medio de la actividad en el polo positivo o benéfico, haya hecho el ser humano durante su vida física. Recordemos que la enseñanza nos dice que todos los deseos, los pensamientos y las acciones elevadas
altruistas, inegoístas, que se ponen al servicio de los demás, son a manera de tesoro que se guarda cuando el yo superior migra y está por un tiempo en el plano de Bachánico. Eso es lo único que le acompaña, es su riqueza, es su fortaleza. Nada que contravenga esta pureza puede ingresar por una situación o por una razón natural. Se rechaza todo aquello que no corresponde de una manera natural. Entonces, pensamientos, deseos y acciones elevadas es la riqueza que se lleva al plano de Bachánico, ¿verdad? Bien, esto significa el aniquilamiento de la personalidad, el final de la lucha entre espíritu y materia, el triunfo del amor sobre el egoísmo, la conclusión de pares de opuestos. Es la realización de la unidad. Antes, sin embargo, debe romper el último lazo de la separatividad, que es el orgullo, la más sutil manifestación del yo individual, el cual nos hace sentir que somos distintos a los demás. Debe desaparecer las últimas sombras de esta tendencia, porque en adelante la conciencia del hombre reside siempre, aún en estado de vigilia, en el plano búdico, donde siente y conoce como uno el yo de todos. Ha terminado la ascensión humana y toca el límite de la humanidad. Ha concluido la crucifixión en la carne. Ha sonado la hora de la liberación y el triunfante grito, todo se ha consumado, resuena en los labios del vencedor. El amador es uno con el amado. Eso es lo que representa la crucifixión. Es la crucifixión del hombre en la materia y sale triunfante a través de todos los esfuerzos que ha de llevar a cabo solo. Por eso, en su plegaria, en su angustia, y recordemos que es un trabajo individual y que solamente los grandes seres estarán como testigos en esta iniciación, es precisamente que cuando el alma espiritual se siente abandonada y por eso clama a su Dios interno seguramente, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, todavía hay un poco de esa ilusión, persiste, porque no ha habido tal abandono. Simple y sencillamente, él ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de haber vivido atado a la materia por tanto tiempo. Y ahora el triunfo es de la vida en general, pero es un triunfo que ha logrado para todos, no para sí mismo. Y en eso se basa el triunfo del amor sobre el egoísmo, cuando el amador es uno con el amado. La quinta iniciación está representada por el sepulcro. Entonces, las pruebas que quedan son cruzar los infiernos para llegar a las elevadas esferas. Cuando regresa del sepulcro, se produce el más elevado de los misterios, pues simbólicamente, muerta la personalidad, el hombre es un resucitado de entre los muertos, que somos todos los demás que aún no hemos alcanzado tan elevadas cumbres espirituales. El hombre ya no tendrá que morir jamás, pero puede elegir quedar entre los hombres para ayudar a la evolución de todos sus hermanos, es decir, nosotros, porque nadie se ilumina para sí mismo, sino para todos los demás. Vuelto a la tierra, el maestro se consagra al servicio de la humanidad con mayores fuerzas disponibles que cuando erraba por el sendero de la iniciación. Se dedica al auxilio de los hombres y emplea todas sus potencias en activar la evolución del mundo.
satisface con los que se aproximan al sendero la deuda contraída en el discipulado, guiándolos, confortándolos e instruyéndolos como a él lo guiaron, confortaron e instruyeron. Y ahora, oh Maestro de compasión, dice la voz del silencio, indica el camino a los demás hombres, contempla a todos aquellos que llamando para ser admitidos, esperan en la ignorancia y en las tinieblas ver abierta repentinamente la puerta de la luz suave. Esto es, queridos amigos, queridos hermanos, lo que nos espera irremediablemente en este proceso de nuestras vidas, tanto como humanidad, como en lo personal, en lo individual de cada quien. La lucha es intensa y a mayor conocimiento, mayor compromiso. Y a mayor compromiso, mayores esfuerzos para desligarnos de todo aquello que nos ata, que es el placer, el dolor, el goce, el sufrimiento, la ilusión y más ilusión. Entonces, el trabajo es arduo, pero no debe asustarnos. Debemos estar seguros que triunfaremos en algún momento, no sin antes, desde luego, deshacernos de todos los grilletes, de todas las cadenas que hoy nos atan a la materia. Es necesario trabajar decididamente. Blavatsky dice que las decisiones que se toman en este sendero no son para los tibios. Se es o no se es. Hay que afrontar las consecuencias de nuestro reto, de nuestro trabajo, de nuestro intento por elevarnos por encima, no de los demás, sino por encima de nuestra actual condición personal. Es necesario que tengamos en cuenta que no vamos a luchar contra otros, sino contra nosotros mismos. Y existe la frase por ahí, ya conocida, de que es más fácil conquistar reinos, naciones poderosas, que conquistarse a uno mismo. El reto está ahí, seamos conscientes de ello y tratemos de, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestra fuerza, hacer lo necesario por avanzar lo necesario para poder decir, por lo menos, hemos triunfado, aunque sea pequeño, pírrico el triunfo, pero que obtengamos un triunfo sobre nuestra personalidad. No será total, pero será un buen principio. Así que ha sido muy placentero para mí poder compartir con ustedes mis puntos de vista y lo que está escrito en la literatura teosófica, deseando que sea de utilidad para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Adelante, Connie. Bien. Si tienen ¿Sí? preguntas o participaciones Sí. que hacer, A ver, háganlo, por favor. momento. Sí, hermanos, se les exhorta a los que tengan preguntas, dudas, comentarios, por favor, las hagan. A ver, no veo manos levantadas. ¿Quién quiere participar? Yo quería saludar y felicitar al padrino por la excelente exposición y agradecerle mucho. Soy Marcela. Gracias, Marcela. Gracias, Enrique, a vos. Es un esfuerzo para todos, por todos. Pueden abrir sus videos, hermanos. A ver, siguiente comentario. ¿Alguien más? Bueno, me gustaría también yo participar. Gaby. ¿Sí? Una mano levantada de Lea Gabal y luego sigue Gaby. Ok. Adelante.
Eliagábal mandó que si se puede obtener el libro a los pies del maestro en PDF. Bien, hay otra mano levantada ahí. ¿De quién es? A ver. Bueno, Pati, hay magnífica de Rosy. exposición. De Nachi, Rosy. muchas gracias. Manuel Morales, excelente exposición. Pati, ¿por qué existió la transfiguración? ¿Cuál era la finalidad? Bien. No hay una finalidad de mostrar nada. Lo que pasa es de que es un proceso, recordemos que es solamente la representación de la adquisición de la tercera iniciación. No es un evento al que hayan sido invitados para hacer gala de los poderes o de las capacidades que ya tenía desarrolladas el Señor Jesucristo. Es simplemente la demostración de que la materia y el espíritu son una y la misma cosa, en diferente grado, desde luego, pero que trabajando juntos, desde luego, a través de la materia, se pueden alcanzar los más grandes objetivos. Y es a través de, siempre utilizando la materia, que es el cuerpo físico, y todo lo que rodea al plano físico, que es a través de ello. La lucha es con ello. La materia burda, así como la conocemos, existe, tiene un propósito, ¿sí? Pero es precisamente que a través de vencer a la materia, y no me refiero a las piedras, a los minerales, a los vegetales, no, la materia como las pasiones, como los deseos de posesión, de poder y todo eso, eso es materialista, desde luego, a eso se refiere. La tercera iniciación tiene el propósito de mostrar que la luz del ser superior puede convivir con la materia y que van a trabajar juntos para poder elevarse en el proceso evolutivo, no solamente de quien lo está haciendo, sino de toda la humanidad. Ese es el propósito. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya le contestaron su pregunta, Eliagábal. Pati, gracias Enrique por la exposición. Elizabeth Zambrano, maravillosa exposición y muy clara. No tengo preguntas, gracias. Huawei Mate 9 Lit. Muchas gracias, Enrique. Excelente exposición. Rosalía Feregrino, muchas gracias, ponencia. Muchas gracias. Ponencia, como siempre, nos deja analizando todo. Pati, ¿qué significa alegóricamente que el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos sudó sangre? Bien, la sangre, recordemos que es el líquido vital, es lo que le da vida al ser. En este caso, derramar la sangre es poner la vida, exponer la vida, dar la vida a cambio de trascender, sacrificar la vida a lo material por lo divino, por lo elevado. Ese es mi punto de vista en ese sentido. ¿Alguien más, hermanos? Yo, Gaby. Adelante. Sí, gracias. Adelante, Gaby. Gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, pues me encantó la ponencia. Me gustaría saber si esta ponencia se puede escuchar o si hay la grabación, cómo puedo obtener la grabación para volverla a escuchar, porque la verdad es que hasta se me enchinó la piel al final de lo que significó para mí, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, mi comentario es, en la anterior ocasión a mí me quedó de que no somos individuales, sino somos parte como del todo, ¿no? Y ahorita con esta explicación de los planos, sí me quedó mucho más claro
el camino que te lleva como a estar como en un plano más alto de conocimiento, y por ende se acerca uno más a la integración del todo, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, también podría, tengo la duda, ¿cómo saber? Ahorita nos comentaba el triunfo de naciones y ciudades es más fácil que el triunfo sobre uno mismo. ¿Cómo detectar cuando se ha alcanzado ese triunfo de sí mismo? O sea, ¿cómo poder decir, bueno, he alcanzado el triunfo sobre mí mismo? O sea, ¿qué visión, a dónde tengo que llegar, o cómo poder saber si ya llegamos a ese nivel? O cómo saber si ya se encuentra uno, si ya triunfó sobre uno mismo, es así como la duda. Y bueno, la verdad es que también, bueno, me hizo recordar que, como decían, todo lo que es arriba es abajo. Todo lo que está, todo el todo lo tenemos abajo. O sea, lo del universo, todo lo que a lo mejor pasa en el universo pasa internamente en nosotros, una constelación de muchas cosas, de muchos pensamientos. Entonces, pues no sé, sí me quedé con todas esas cosas en la cabeza, y eso, y me encantó, y pues muchísimas felicidades. Eso sería todo. Gracias. Bien. Es bueno ser ambicioso, pero debemos medir nuestras fuerzas. Es decir, ¿de qué soy capaz? ¿De triunfar sobre qué? De mi personalidad. Hay que ubicar qué deseo trascender en mi vida actual, qué defectos tengo que corregir. Y en la medida que vaya logrando eso, se irán sumando triunfo tras triunfo. Hay que ir priorizando qué es lo que requiero mejorar primero para poder fortalecerme y avanzar en los otros aspectos. Y uno se va dando cuenta, porque es muy sencillo, ¿verdad? Claro que también es sencillo engañarnos, autoengañarnos, porque el orgullo, la vanidad, la ilusión está ahí presente. Pero si nosotros vemos que hemos cambiado para bien, el entorno inmediato cambia también. Entonces, esa es una buena señal. Cuando nosotros cambiamos positivamente, todo nuestro entorno cambia. A veces pensamos que los demás cambiaron y que ya son buena onda, digamos, que son mejores seres humanos para con nosotros, nos tienen más consideraciones. La verdad es que nosotros hemos hecho el cambio y hemos afectado a los demás. Recordemos que en las pláticas de los elementales decimos esto: cuando afectamos una parte del reino elemental, positiva o negativamente, eso se refleja en nuestra persona. Entonces, es muy fácil de ubicar si hemos mejorado en algún aspecto, ¿sí? Y te decía, no es necesario querer trascender ya a pasos agigantados, a ser un ser espiritualmente desarrollado. No, lo más sencillo es cumplir con nuestros deberes y hacer lo que corresponde de la mejor manera posible, con amor, con respeto, con responsabilidad hacia los demás, ¿sí? Alguien preguntaba, no recuerdo quién, que qué significaba el llevar a lo más alto o al monte. Bueno, Sí. es conducir al ser o al hombre o a la mente inferior, a la personalidad, elevarlo a las alturas espirituales. Es decir, a la mente inferior hay que llevarla, atraerla hacia la mente superior, es decir, hacerla una a la mente inferior, quitarle ya los aspectos negativos y ya sumarla a lo que es la mente en general. No hay dos mentes, ni la mente inferior y la mente superior solamente son para fines didácticos, porque la parte inferior de la mente, vamos a decir, a lo que se llama la mente inferior o concreta o egoísta, es la que está en relación con los deseos materialistas y con las emociones materialistas y todo esto. Entonces, para que no nos engañemos, hay una sola mente, nada más que para su estudio se divide en mente superior y mente inferior.
eso es todo un tema que da para varias pláticas. Sin embargo, de manera rápida diremos eso. Entonces, esa mente egoísta, a través del dominio de la mente superior, de la mente abstracta o de la mente altruista, que tiene deseos altruistas, poco a poco va contagiando, digámoslo así, a la mente inferior y va borrando de su entorno todo aquello que es egoísta, hasta convertirla en una unidad sola que piense y actúe y que vaya en la misma dirección. Y por eso a la personalidad hay que llevarla, al hombre hay que llevarlo, al hombre físico, al hombre materialista, hay que llevarlo a lo más elevado. Eso representa el monte, la parte elevada, la parte geográficamente hablando, para ponerlo como un símbolo nada más. Eso es a lo que se refiere, es mi punto de vista. Sí, con Muchas eso gracias. ya has comentado la pregunta de Patti, ¿no? Que qué significa. Sí. Los hechos más importantes de la Biblia ha sido en una montaña. ¿Hay algún significado especial? Pues sí, lo acabas de decir. Es lo Sí. que acaba de decir Enrique. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, De los Rosy que tiene la quieran mano levantada. participar. A ver, Y luego Jans, yo. adelante, por favor. Rosy tiene la mano levantada antes y ya luego yo. ¿Cuál? ¿Tu RFC? ¿Mi RFC? A ver, Carmen A ver. Meseguer. Carmen. Adelante, hermana. Bueno, muchas gracias. Me ha agradado mucho la conferencia porque la exposición ha estado magnífica. Me ha inquietado mucho los símbolos que muchas veces los tenemos enfrente y no los sabemos entender. Sobre todo cuando uno es católico, ¿no? Y estos días son muy importantes para saber qué cosa es lo que Jesús nos quiso dar a entender. No puedo explicar bien lo que tengo en la cabeza, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho lo que nos has estado transmitiendo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Carmelita, Poza Rica. Luisito, un Gracias. abrazo. Aquí está, por aquí está también. Y ahí lo ¿Alguien veo, más? media cara. Ahí lo veo. ¿Alguien Un más? abrazo a todos. A Gracias. todo fraternidad y perseverancia. Aquí estamos al pie del cañón. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, entonces sí yo. Sí. A ver, Jazz. Bueno, pues primero agradecerle a Enrique, gracias por todos tus conocimientos que siempre nos compartes con tanto cariño. Y tenía una duda, esta María también tuvo transfiguración, hubo otros que también tuvieron esa iniciación, vamos a decir que algunos, así como Jesús tuvo estas iniciaciones, otras personas o otros seres humanos también las han tenido. En este caso, mi pregunta es específica hacia María. Y se podría decir, es otra pregunta, que entonces Jesús en el budismo lo podríamos considerar como un bodhisattva ya en la actualidad. Sí. Sí, es un modo. Sí. Ok, gracias. Sí. Exactamente, sí. Sí, porque pasó todas las pruebas Sí. que le confirieron esa dignidad, esa alta dignidad espiritual. Entonces, es un servidor del mundo, es un salvador del mundo, ¿sí? Y desde luego que continúa en su labor, como se expuso precisamente, ayudando para que la humanidad, el género humano, pues se eleve a las alturas espirituales que debe elevarse. Desde luego que los maestros de sabiduría saben, porque conocen, que esto no es algo sencillo y que se tiene que ir paso a paso. No se puede forzar nada en este sendero. Todo tiene que ser por añadidura. La misma enseñanza de Jesús lo determina. Todo es por añadidura, es el resultado, es la cosecha de lo sembrado, paso a paso, en cada encarnación, desde luego. Y entonces María sí hizo su tercera iniciación.
Porque No tuvo la tenía- transfiguración también, ¿o no? Sí, no tenía yo conocimiento de eso, pero si así fuera, pues entonces también tuvo que pasar por ese proceso. Desde luego que desde un punto de vista, María, igual que las otras madres, la madre Krishna, la madre de Buda, de Moisés, todas esas madres tienen el nombre de materia. Maya es la materia, ¿sí? Entonces, hay la representación de eso. Ellas representan la materia virgen, desde luego, ¿sí? Prakriti, en este caso, vamos a decir, de la naturaleza. Ellas son la naturaleza material a través de la cual se pudo expresar el espíritu, ¿sí? Ok, muchas gracias. Sí. Sí, es que de hecho el año pasado fui a Israel y hay una iglesia donde fue la transfiguración de María. Me acordé, por eso te comentaba. Bien, bien, bueno, pues en el otro sentido, tal como presentamos la transfiguración de Jesús, pues puede darse también porque María también es un discípulo de las jerarquías, por supuesto, de las jerarquías de sabiduría, ¿sí? Toda la representación de la vida y pasión de Jesucristo tiene que ver precisamente con los caminos iniciáticos, por supuesto. Bien, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más que necesite participación, preguntas? ¿Quién más quiere participar, hermanos? Yo, Connie. ¿Alguien más? Soy Salomón, Connie. Adelante, Salomón. Oye, Enrique, he escuchado varias veces en pláticas acerca de Jesús, Jesucristo y el Buda. Y he escuchado que el Buda es mayor espiritualmente hablando, más evolucionado espiritualmente que Jesús, que Jesucristo. Bueno, ¿será que pues nosotros nacimos en un país donde pues el cristianismo es el fuerte, digamos, ¿no? El más común. Y pues sabemos también todo lo que Jesús hizo a través de las escrituras de la Biblia. Tal vez por eso también no sabemos mucho del Buda. Bueno, yo no sé mucho del Buda porque no tengo tanto conocimiento del Buda, pero me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo que el Buda es mayor que Jesús en este tiempo, puesto que también sabemos que llegó a niveles de la sexta ronda. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito eso? Si es que... Sí. Si es que... A ver, se dice en las historias de la literatura teosófica que el señor Buda y el señor Cristo habían venido evolucionando a la par, es decir, como se dice, la señora Blavatsky utiliza par y paso, ¿no? Es decir, al mismo nivel estaban ambos. Sin embargo, el rey del mundo, el señor Sanat Kumara, viendo la necesidad urgente de que haya frutos, de que hubiera frutos de la humanidad, de esta humanidad, porque el propio Sanat Kumara y otros budas que han existido no son budas producto de las generaciones de la Tierra, sino de la generación de la evolución de Venus, que es un planeta hermano de la Tierra y que ha ayudado a su evolución. Entonces, cuando se hizo la propuesta a estos dos grandes seres, a estos dos hermanos, entre sí hermanos espirituales, el actual señor Buda y el señor Jesucristo, el señor Buda fue el que tomó la determinación de someterse a los grandes sacrificios que exigían alcanzar tan alta dignidad espiritual. Y el maestro, el señor Cristo, decidió postergar
sus esfuerzos y ayudar solamente a la consumación del objetivo de que producto de la humanidad fuera su hermano, el señor Buda, quien obtuviera precisamente esa elevación espiritual. Desde luego, ayudado por las jerarquías y por los budas que son los maestros del actual Buda, que se les llama budas celestiales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la historia de lo que aconteció. Entonces, al Señor Cristo se le conoce como el Señor de amor y al Señor Buda, el Señor de compasión. La compasión es la expresión máxima del amor. Entonces, es superior, digamos, en cuanto al poder que tiene para poder difundir el amor, para poder compartir su amor. Se habla de una aura gigantesca del Señor Buda que no alcanza desde luego la dignidad o la sabiduría del Señor Cristo, no alcanza un grado tal que tenga una expansión de un aura tan enorme como la que tiene el Señor Buda. Eso habla de su poder, pero es un poder de amor, no es un poder de otra manera, un poder egoísta, no, ni está, solamente nosotros podemos concebir que es superior el uno del otro. Ellos no lo consideran así, pero nosotros sí podemos ver a través de las enseñanzas esa gradación diferente, porque en todo, en la escala de la evolución está hecha por grados. Entonces, el siguiente grado para el Señor Cristo es alcanzar la condición de budado que tiene actualmente el Señor Gautama, que es nuestro Buda actual y que es producto de la evolución terrestre. Y entonces los otros maestros, desde luego los maestros de la señora Blavatsky y otros maestros de sabiduría, pues llevan el mismo camino. Todos habrán de alcanzar el budado en algún momento determinado y quizá, bueno, desde luego que lo sabremos, ¿verdad? Pero el próximo Buda, el próximo que está para ser el Buda, que releve en su puesto que tiene actualmente el actual Buda, será el Señor Cristo, el que alcance esa categoría. Sin embargo, no es una superioridad egoísta, es una superioridad altruista de amor incondicional hacia todos los seres, no solamente a la humanidad, sino hacia todo lo que existe en el planeta. Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu exposición. Gracias, Salomón. Sí. Hay otro de Patti que dice, Jesucristo fue el único que traspasó la vida y muerte. Se dice que Jesucristo es antecesor de Maitreya. ¿Es correcto? No, será sucesor. Es decir, No. en la India se le conoce, según algunos libros, como el señor Maitreya, que es el mismo señor Cristo. No son diferentes. En la India al señor Cristo se le conoce como el señor Maitreya y no es sucesivo uno del otro, sino que son una y la misma cosa, la misma persona, el mismo ser. Bueno, ya está contestada esa pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, Enrique, una consultita. Fíjate, algo habíamos comentado, pero me quedé con duda de aquellos Cristos, bueno, de iglesia o no sé, que siempre tiene su cara toda angustiada, ¿no? Que nos habías comentado que nos ibas a explicar esta cuestión de que por qué tiene la cara toda angustiada. Bueno, no precisamente, ¿no? Por ejemplo, yo en la publicación de la invitación, quizá hubiera sido sugerente la idea de que se pusiera a un Cristo doliente, ¿no? Ahí para significar de lo que se trataba el tema. Pero como se trataba de tratar acerca de los símbolos de su vida, se optó por esa otra figura, ¿verdad? Del pez. Pudo haber sido la cruz también,
o cualquier otro símbolo que tuviera relación con la vida del Cristo. Pero a mí en lo personal no me gusta ver a ese Cristo crucificado, a ese Cristo sufriente, porque genera no compasión, no genera amor, no genera una idea de elevación espiritual, sino que genera una idea de culpabilidad de parte de los seres humanos, porque la falsa creencia de que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para redimir nuestros pecados es una idea totalmente equivocada desde el punto de vista teosófico, ¿sí? El Señor Jesucristo vino a cumplir su propia evolución, vino a cumplir su propia misión en la tierra, desde luego para ayudar a la humanidad, pero también para poder él empoderarse, para poder seguir ayudando. Entonces, esas imágenes de un Cristo crucificado, doliente, pues no ayuda desde mi punto de vista a que tengamos una idea diferente, ¿sí? Todos habremos de llegar a crucificarnos, a salir de la crucifixión en la que estamos sujetos ahora, en la materia. Entonces, se trata pues de que no tengamos esa idea de que el Cristo vino a salvarnos, ¿sí? Vino a dar una enseñanza, la cual habrá de conducirnos a la salvación de cada uno de nosotros y de la humanidad entera, pero de ninguna manera vino a entregar su vida y a sufrir por nosotros, es decir, por nuestra culpa para limpiarnos y que ya nosotros no tengamos nada que hacer. Esa es una terrible y espantosa idea. O sea que ya no tenemos nada que hacer porque ya todo lo hizo el Señor Jesucristo. Y entonces esa figura del Cristo doliente, pues entonces en algunos seres sensibles, seres humanos sensibles, pues lo llenará de culpa, ¿verdad? Mira, nada más por mi culpa el Señor Jesucristo padeció eso, ¿verdad? Pero no, es el padecimiento de cada quien al que tenemos que enfrentarnos por convicción propia para poder servir al plan de la evolución. Eso es lo que yo veo desde ese punto de Efectivamente, vista. estoy de acuerdo contigo, Enrique. Es un egoísmo total de que con su sangre, pues que sería ahora sí que un egoísmo de todos, ¿no? Pues karma es karma y todos tenemos que cumplir la ley kármica, ¿no? Entonces, definitivamente sí estoy de acuerdo contigo. Desde niña lo estuve y pues sí, no, sería muy injusto, ¿no? Que pues qué padre, ¿no? Todos con nuestras fechorías y todo, pues total, así que pues yo puedo hacer lo que quiera y pues pobre señor, pues hay que a ver cómo se las arregla, que carguen mis broncas, ¿no? Pues es absurdo, ¿no? Definitivamente. Y pues muchísimas gracias por la explicación, me quedó muy clara. Muy bien, gracias por participar, nos apoyas teniendo un foro ahí para otras familias, para otras personas y bueno, pues muchas gracias por su participación, por su contribución para que esto pudiera realizarse. Bien, hay otro que dice, ¿cómo obtener el audio o texto de la plática? Ah, bueno, ¿está Manuel por ahí todavía? Sí, sí está. Bien. ¿Lo Pues, compartirías tú, Enrique? Sí, aquí estamos, Enrique. Sí, pues el audio lo pueden compartir si me hace favor. Ya posteriormente ya enviaré el texto correspondiente para que si alguien lo desea tener, pues lo pueda obtener a través de alguna de las aplicaciones de las plataformas, ¿no? Si nos puedes ayudar con eso, Manuel. Vale, por supuesto. Sí, claro, si se grabó la sesión, con gusto. Bueno, gracias, Manuel. Te pones de acuerdo con Carlos. Vale, por supuesto. Un abrazo. Gracias. Ya no tengo ninguna otra pregunta. Bueno, Bien. nada más, Connie, si gustas más? hacer la invitación para lo de los lunes y para las próximas conferencias, bueno, pues yo creo que todos van a estar interesados. Sí, momento, nada más estaba mirando si no hubiera ya alguna otra participación, pero bueno, Elizabeth. Ok. No, ella nada más tiene una disculpa que se le fue la luz. Ah, ok. Sí, no, ya no, por eso digo que ya no hay más. Bien. Bien, entonces, hermanos,
Si ya no hay preguntas, yo sí tengo un comentario, por favor. En una de las palabras de las 7 palabras, que así se conoce en el catolicismo, dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y según esto, la traducción estuvo mal hecha. Es una palabra o una letra lo que cambia el significado. Y según esto, la realidad fue que dijo, Padre mío, ¿cómo me has glorificado? Porque se supone que ya al momento de la crucifixión y cuando él entrega su alma al Creador, o sea, prácticamente la muerte, él había cumplido la misión que se le había otorgado aquí en su tránsito por la tierra. ¿Qué comentarios tienes, Enrique? Bien, yo veo un asomo de egoísmo ahí, es decir, Padre mío, ¿cómo me has glorificado? Quizá es dar las gracias y demás, y sentir ese impulso un tanto cuanto egoísta pudiera ser. Por eso yo me atengo más a aquella soledad en la que se encuentra el ser humano en su máxima expresión, porque está solo frente a la vida, está frente a sus circunstancias. El paso es gigantesco de ser un ser humano común y corriente a ser un superhombre. Hay una enorme diferencia y para lograrlo hay que sacrificar todo, incluso la vida, por supuesto. Y entonces, en ese momento de tan grande tribulación, cualquiera flaquea, por muy fuerte que sea. Sin embargo, no se rinde. Solamente es un clamor del alma que se siente solitaria en ese vasto universo de toda la materia, en el que el plano mental ha de superar toda consideración de sufrimiento, y por ello es esa expresión angustiosa en el que él sabe que está enfrentándose a algo tan poderoso como la materia, y entonces se siente solo. No es porque lo haya abandonado efectivamente, sino que es una expresión simple y llanamente en el sentido de que él siente esa gran ausencia de un apoyo, y por eso se siente como que, digamos, flotando en un vacío tan negro, porque debe ser así, seguramente, de la oscuridad pasar a la luz. Entonces, cuando está en el momento de trance más importante de su existencia, está totalmente en la oscuridad, y de esa oscuridad de repente empieza a ver la luz, pero previo a eso, él se siente completamente solo, ese ser. Eso es lo que yo entiendo, y creo que así debe ser, porque en los momentos de tribulación de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, cuando no sabemos qué hacer, sentimos que todo mundo nos abandona, sentimos que la vida está en contra de nosotros y no podemos hacer otra cosa. Y es entonces cuando nuestra fuerza de voluntad, nuestro carácter, nos impulsa a levantarnos y a dar un paso hacia la solución de algún problema. Entonces, yo creo que análogamente a eso, estos grandes seres se tienen que enfrentar a esa situación tan dolorosa de separarse finalmente de la materia, lo cual lo conduce finalmente a la gloria del poder del amor sobre el egoísmo. Bien, Enrique, muchas gracias. A ti, Connie, por darme la oportunidad. ¿Alguien más necesita algún comentario o pregunta? Bueno, ahorita ya no tengo ninguna participación. Adelante, José Medina. Sí, las llagas representarían algo, simbolizarían algo, por favor, y muchas gracias. ¿Las qué? Por las llagas. Bueno, las llagas pues sí, bueno, pues sí, pues bueno, yo creo que físicamente, o bueno, espiritualmente también, pues es el ejemplo vivo de que cómo
a través, si te refieres a las llagas de las manos, es como aquello que sirvió físicamente para operar en la materia, ahora está sangrante porque son las manos espirituales las que están rescatando a toda la parte física para volverla espiritual. Y entonces, desde luego que hay una lucha ahí entre el espíritu y la materia, y lo visible pues está en lo físico, y esas huellas son la parte visible de esa lucha entre la materia y el espíritu, de la cual finalmente sale triunfante el espíritu, y por eso creo que se ve la imagen, el resultado de esa batalla de las manos, de las huellas que sangran, ¿verdad? Que es la materia que sangra porque se está transfiriendo hacia la espiritualidad. Sí, gracias. De nada, Excelente presentación. Bien. Ahorita ya no tengo ninguna duda escrita, ni pregunta, ni Rosy participación. Hanshair. Ah, Marcela. Rosy Hanshair. Ah, a ver, Rosy, adelante. Ah, ya había comentado esto, la pregunta que le había hecho. Gracias, mi Marci. Bueno. ¿Alguien más? Yo no veo manitas ya. Entonces, si ya no hay alguna pregunta o comentario de parte de los presentes, se daría por terminada la sesión. Gracias a todos los presentes, y bueno, sabemos que el hermano Enrique nos participa, sus conocimientos, sus reflexiones, y le damos las gracias. Y a todos ustedes, muchas